A los 31 años, Felipe Pirela recibió 5 balazos en el pecho frente a un bar de Puerto Rico. Una bala le partió el corazón. Pero la verdad detrás de su asesinato es aún más oscura. Drogas no pagadas, amenazas de muerte y una vida de excesos que destruyó al hombre que conquistó América con su voz. Hoy te revelaré cómo el bolerista de América pasó de la gloria a morir en la miseria, y el secreto que ocultó detrás de su matrimonio con una niña de 13 años. Era el 2 de julio de 1972. Felipe acababa de firmar un jugoso contrato que lo sacaría de la miseria. Esa noche, celebraba con amigos en San Juan, Puerto Rico, sin imaginar que cada trago lo acercaba más a su muerte. La fiesta terminó en el apartamento de un hombre que se hacía llamar Julio Portavales. Su verdadero nombre era Luis Rosado Medina, y Felipe sabía que tenía asuntos pendientes con él. Asuntos peligrosos. Una mujer los echó del apartamento. Se trasladaron al Club Cocoman. Y fue ahí donde todo explotó. Durante una discusión, Portavales sacó un revólver calibre 38 y apuntó directo al pecho de Felipe. Apretó el gatillo. El arma se encasquilló. Felipe corrió hacia la salida con su amigo Carmelo, el cantinero. Pensaron que habían escapado. Pero al salir a la calle, Portavales apareció en su vehículo. Sin decir palabra, disparó 5 veces. 3 balas impactaron el cuerpo del cantante. Una le partió el corazón. Felipe respiraba aún en la ambulancia, pero minutos después, murió. El mismo día en que 12 años atrás había debutado con la orquesta Villos Caracas Boys. El mismo día que marcó su nacimiento como estrella y su final. Pero, ¿cómo llegó este hombre admirado por millones a morir acribillado en la calle? La respuesta comienza años atrás, con un niño pobre de Maracaibo que soñaba con conquistar el mundo. Felipe Antonio Pirela Morón nació el 4 de septiembre de 1941 en Maracaibo, Venezuela. Hijo de un albañil y el menor de 8 hermanos, desde pequeño tenía algo que lo diferenciaba: una voz que hacía llorar a quien la escuchara. Con apenas 18 años formó los Happy Boys con sus hermanos, cantando boleros de Olga Guillot y Lucho Gatica en las calles. En 1959 logró su primer contrato con la orquesta Los Peniques. Grabó solo 2 canciones, pero fue suficiente. Su voz llamó la atención del legendario Billo Frometa, líder de Villos Caracas Boys, quien lo contrató el 14 de junio de 1960. Su debut estaba programado para días después, pero un atentado terrorista contra el presidente obligó a posponerlo. Finalmente, el 2 de julio de 1960, Felipe Pirela pisó el escenario por primera vez. Fue amor a primera vista. Miles de mujeres enloquecían con su voz aterciopelada. Los programas de radio recibían montañas de cartas para él. Era el favorito indiscutible de la orquesta. Billo Frometa, celoso de no perderlo, le produjo el álbum Canciones de Ayer y Hoy. Pero el efecto fue el contrario, le abrió las puertas a contratos millonarios. La compañía Velvet le ofreció lanzarlo como estrella en México. Felipe no pudo rechazarlo. En 1963, tras una fuerte discusión, abandonó la orquesta Villos y se mudó a México. Grabó Un Solo Camino con éxitos como Me Regalo Contigo y Qué Manera de Llorar. El disco fue un éxito arrollador que lo colocó en las estaciones de radio más importantes. Su fama explotó como nunca. Conquistó Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador y Perú. Donde llegaba, enloquecía. Las mujeres se desmayaban en sus conciertos. Los hombres querían ser como él. Felipe Pirela era el nuevo rey del bolero. El dinero llegaba a raudales. Viajaba en primera clase, se hospedaba en los mejores hoteles, vestía trajes italianos. A sus 22 años, el hijo del albañil de Maracaibo nadaba en billetes. Pero el éxito trajo también un problema inesperado. Su vida privada desapareció. Los periodistas lo seguían a todas partes. Querían saber todo sobre él. ¿Quién era su novia? ¿Por qué siempre estaba solo? ¿Por qué no se le veía con mujeres? Y ahí comenzaron los rumores que cambiarían su destino para siempre. Pero la fama cobra caro. Y Felipe estaba por pagar el precio más alto. Lo que nadie esperaba era el escándalo que estaba por explotar.
un matrimonio que horrorizó a toda Venezuela y reveló el lado más oscuro del ídolo. Los rumores empezaron a circular como fuego. Felipe Pirela, el galán de América, no tenía novia conocida. Las malas lenguas susurraban que era homosexual. En aquellos años, un rumor así podía destruir una carrera. Felipe necesitaba acallar los chismes. Y lo hizo de la peor manera posible. Conoció a Mariela Montiel. No era una mujer. Era una niña de 13 años. Apenas 2 meses después de conocerse, contrajeron matrimonio eclesiástico el 18 de agosto de 1964. Felipe tenía 23 años. Mariela era prácticamente una niña. No hubo noche de bodas. Felipe se fue de fiesta con sus amigos, bebiendo hasta el amanecer. Cuando regresó a casa, encontró a Mariela llorando desconsolada. Le pidió perdón y la llevó de viaje a Puerto Rico y Miami. Pero antes, pasó a comprarle algo, una muñeca Barbie y ropita para que jugara durante el vuelo. Eso era Mariela, una niña con una muñeca, casada con un hombre 10 años mayor. Meses después nació su hija Lenis Beatriz. Mariela volvió a embarazarse, pero perdió al bebé, un varón. El matrimonio empezó a romperse. Un año más tarde llegó el divorcio. Pero no fue tranquilo. Y lo que Mariela declaró después destrozaría no solo el corazón de Felipe, sino su carrera entera. Las condiciones del divorcio fueron devastadoras. La madre de Mariela impuso términos completamente ventajosos para su hija. Felipe tuvo que entregar propiedades, pagar pensiones millonarias y ceder derechos sobre su música. Pero lo peor no fue el dinero. Mariela declaró públicamente comentarios que ridiculizaban a Felipe, poniendo en duda su hombría. Dijo que el matrimonio había sido un fraude, que nunca la había tocado como esposo, que todo era una farsa para limpiar su imagen. Las palabras se esparcieron por toda Venezuela como veneno. Los periódicos publicaron titulares escandalosos. Las radios hablaban del tema día y noche. El ídolo había caído. Su público, que lo adoraba, le dio la espalda. Las presentaciones se cancelaron una tras otra. Los contratos desaparecieron como humo. Las compañías disqueras dejaron de llamarlo. El hombre que llenaba estadios ahora era el hazmerreír de la industria. Las fanáticas que antes le escribían cartas de amor ahora lo insultaban en las calles. Lo señalaban. Se burlaban. Felipe, el galán de América, se había convertido en un chiste. Humillado y quebrado, Felipe escribió su primera canción, Injusto Despecho. En cada nota se escuchaba su dolor, su rabia, su impotencia. Era el grito de un hombre destruido. Huyó de Venezuela. Se fue a Colombia, luego a República Dominicana, y finalmente se estableció en Puerto Rico. Aunque regresaba ocasionalmente a cumplir compromisos, su país lo había rechazado. En 1967 grabó en México boleros con guitarras, junto a Benjamín Correa y el trío Los Tres Caballeros. Fue un éxito rotundo. Parecía que podía resurgir de las cenizas. Pero su economía estaba en ruinas. El divorcio lo había dejado en la quiebra. Y lo peor estaba por venir. Porque en 1968, un incidente en República Dominicana lo hundiría aún más en el infierno. Estando en Santo Domingo, tras una presentación, Felipe fue acusado de atropellar a un joven. Fue arrestado inmediatamente. Pasó 3 meses en la cárcel hasta que el consulado venezolano y su compañía disquera intervinieron para liberarlo. 3 meses que destruyeron lo poco que le quedaba. Cuando salió, ya no era el mismo hombre. Se mudó a San Juan de Puerto Rico, donde vivía en la más absoluta miseria. El cantante que había grabado éxitos como El retrato de mamá, Entre tu amor y mi amor y el legendario El malquerido, ahora sobrevivía apenas. Las drogas entraron en su vida. El alcohol ya no era suficiente para callar el dolor. Felipe empezó a hundirse en un mundo del que no podría salir. Pero entonces, como un milagro, llegó la salvación. Un sello musical le ofreció un contrato jugoso. La oportunidad de regresar, de recuperar su vida. Felipe lo celebró con sus amigos. Una noche de fiesta que terminaría en tragedia. Y lo que pasó esa noche del 2 de julio de 1972 revelaría el secreto más oscuro de su muerte. Después de brindar por su nueva oportunidad,
Felipe y sus amigos terminaron en el apartamento de Luis Rosado Medina, alias Julio Portavales. Un hombre con quien Felipe tenía negocios turbios. Una mujer los echó. Se fueron al Club Cocoman. Ahí, entre tragos y risas, estalló una discusión entre Felipe y Portavales. La pelea escaló. Portavales sacó un revólver calibre 38 y apuntó al pecho de Felipe. Jaló el gatillo. El arma falló. Felipe corrió hacia la salida con Carmelo, el cantinero. Al pasar junto a Portavales, este le dijo con frialdad: «Acuérdate que tú no eres de aquí». Salieron a buscar un taxi. Segundos después, Portavales apareció en su vehículo. Sin mediar palabra, disparó 5 veces. 3 balas impactaron el cuerpo de Felipe. Una le atravesó el corazón. Carmelo corrió a auxiliarlo y llamó a la ambulancia. Durante el trayecto, Felipe aún respiraba. Pero era inútil. Murió ese 2 de julio de 1972. Exactamente 12 años después de su debut triunfal. Tenía solo 31 años. Pero la verdad sobre su muerte era aún más terrible. Durante el juicio, Luis Rosado Medina declaró algo que horrorizó a todos. Lo mató porque Felipe se negó a pagarle las drogas que consumieron él y sus amigos esa noche. El ídolo de América, el bolerista que había conquistado millones de corazones, murió por una deuda de drogas. No por amor, no por celos, no por honor. Por drogas que no podía pagar. La autopsia reveló que Felipe tenía cocaína y alcohol en su sistema. Las autoridades descubrieron que había estado comprando sustancias a Portavales durante meses. Que le debía dinero desde hacía semanas. Esa noche del 2 de julio, Felipe celebraba su nuevo contrato. Pero en lugar de celebrar sobrio, cayó en los mismos vicios que lo habían destruido. Consumió más de lo que podía pagar. Y cuando Portavales le exigió el dinero, Felipe se negó. «Mañana te pago», le dijo. Pero Portavales ya no confiaba en sus promesas. El cantante que había ganado millones ahora no tenía ni para pagar su última dosis. Irónico, trágico, devastador. Ni siquiera en su tumba descansa en paz. Los rumores siguen persiguiéndolo décadas después de su muerte. Algunos dicen que Portavales trabajaba para gente más peligrosa. Otros aseguran que Felipe debía a más personas. La verdad completa nunca se sabrá. Y su hija Lenis heredó la maldición de su padre. Se dice que cayó en las drogas como él. Vive en las calles de Venezuela, entrando y saliendo de rehabilitación. En una de las pocas veces que estuvo lúcida, Lenis declaró algo desgarrador. «El único recuerdo que tengo de mi padre es el beso que le di a través del vidrio donde yacía su cuerpo sin vida, en su funeral. Una niña que apenas conoció a su padre. Un beso a través de un vidrio. Ese fue su único recuerdo». Felipe Pirela conquistó América con su voz. Vivió entre la gloria y el exceso. Se casó con una niña para esconder rumores. Perdió su fortuna, su dignidad y finalmente su vida por las drogas. Murió acribillado en una calle de Puerto Rico, solo y en la miseria, a los 31 años. Su hija vaga por las calles repitiendo sus pasos. Y su tumba sigue siendo objeto de rumores y escándalos. Esa fue la trágica historia del bolerista de América, Felipe Pirela. Un hombre que tuvo todo, y lo perdió todo.